Vamos a abrir las Escrituras en algunos lugares. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 57, dice: muchas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dice amén? Muchas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. ¿Le da la victoria o no? Entonces le digo: gracias, Señor, gracias, de antemano. Gracias, gracias, gracias. Anímese a darle gracias al Señor de antemano, aun cuando le está pidiendo algo al Señor. Y Señor, pongo esto delante de ti, que me aflige, que me duele, que me afecta, pero te doy gracias, porque en ti, Señor, tenemos la victoria. Usted se da cuenta que tenemos una gran ventaja, Dice en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree en Jesús, que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Usted se da cuenta de lo que le estoy diciendo? Lo que estamos leyendo en la primera epístola de Juan. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Nosotros hemos pasado de tinieblas a vida. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Lo dije por tercera vez, cuarta vez. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es Hijo de Dios. Y le pregunto: ¿y por qué a veces estamos tan derrotados? Diga la verdad. A veces no está como... Nos parecemos muchas veces al pueblo de Dios cuando iba caminando por el desierto, cuando salieron de la tierra de los egipcios, iban arrastrando los pies, se quejaban porque les faltaba agua, se quejaban porque no comían carne, se quejaban porque en otro momento le faltaba agua, se quejaban porque hacía calor, y eran más que vencedores. El que cree en Jesús vence al mundo. Esta palabra es dinamita si nosotros la usamos correctamente. Si nosotros tomamos posesión de esa palabra, es dinamita. No es lo que yo proclamo con mi boca, va a ocurrir. No son cosas ilusas. Son verdades bíblicas, doctrinales. Y la base de esto es la fe. Cuando los discípulos le dijeron al Señor que tenían un gran inconveniente con la fe, decir: Señor, aumentanos la fe. Y a veces tenemos pajaritos y estamos pensando en otra cosa, pidiéndole otra cosa al Señor.
Y lo que tenemos que pedirle es aumentanos la fe, porque lo que dice tu palabra, que los que hemos sido nacidos de Dios vencen al mundo. ¿Y qué es lo que está en el mundo? En el mundo está todo, hermano. Nosotros hemos vencido al mundo. Romanos capítulo 8, versículo 35, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos, dice Pablo, más que vencedores. ¿Vieron? Cuando uno ve en el deporte, se ve habitualmente, se ve normalmente, hay uno que es vencedor. Ganó uno, ganó un equipo, ganó una individualidad, uno es vencedor. Dice Pablo, poniendo en práctica lo que el Señor ha puesto en nosotros para que tomemos posesión de eso, para que lo tomemos, nos dice: nosotros, hablando en plural, nosotros somos más que vencedores. Para que tomemos la dimensión de lo que el Señor nos ha dado. No nos vemos más importante que el resto de la gente. No decimos somos más importantes que el resto. No decimos ante una injusticia: no sabes con quién te has metido, ahora te caerá el juicio de Dios. No, porque esto de ser más que vencedores va con un montón de ingredientes. Cuando uno va a hacer una comida y le pone pimienta, y le pone nuez, y le pone sal, y le pone pimentón, y le pone lo que quiere, ajo, lo que quiere. Bueno, esto va metido con ingredientes, y uno de los ingredientes más importantes es la humildad y el amor. Somos más que vencedores, no porque somos creídos, no porque estamos en un nivel especial, sino porque Dios ha pagado a través de su Hijo un precio muy alto, nos hizo sus hijos, nos limpió de nuestros pecados, quitó nuestra culpa y nos dice: ustedes vencieron al mundo, son más que vencedores. Y si vencimos al mundo, es para no pecar. No es para que el Señor te revele los 6 números del Kini. Es para enfrentar al mundo y llevar la luz al mundo. Hay un texto que dice, el apóstol Pablo dice que el mundo está esperando la manifestación de los hijos de luz, de los hijos de Dios. La manifestación. ¿La manifestación de quién? De la iglesia, que es más que vencedora. Que es más que vencedora. Hoy me estaba acordando en un texto que quería recordar dónde estaba. Estaba en Isaías capítulo creo que 47, verso 21, 23, donde dice: este pueblo, le decía el Señor
al profeta Isaías, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. ¿Y qué es esto? Yo lo he explicado varias veces. No es un pueblo que se está dedicando a la alabanza a Dios. Cuando dice este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará, no se refiere a esa alabanza, se refiere a las bondades que nosotros conocemos de Dios. Publicaremos las alabanzas de Dios. ¿Y cuáles son las bondades y las alabanzas de Dios? Que Dios es amor, que Dios es misericordioso, que Dios es profundo, que el Señor es alto, que Él es sublime, que no hay otro como Él, que es incomparable. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Quiere decir que va a golpear puertas y le va a decir al mundo que ha vencido. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es luz, nuestro Dios es bondadoso, nuestro Dios es amor, nuestro Dios es nuestro sanador. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahí tenemos para decirle cantidad de cosas. Mis alabanzas publicará. La iglesia para publicar las alabanzas del Señor. Una iglesia victoriosa, victoriosa. Un pueblo que va de victoria en victoria. ¿Se puede caminar de victoria en victoria? Se puede. ¿Se puede ir de victoria en victoria? Se puede, se debe. Se debe. Yo sé que el juego de la oca, uno caía en un casillero y dice, cayó en el casillero 15, retrocede 2 casilleros. Y a nosotros muchas veces nos pasa. ¡Tic! Retrocedemos 2 casilleros y después tiramos los dados y nos toca un doble 6 y avanzamos. Y ahora avanza hasta... En el camino del Señor, hermano, no es el juego de la oca. Pero nos puede pasar lo del juego de la oca. En el camino del Señor, la iglesia es más que vencedora, es la identidad que nosotros tenemos. Le quiero decir algo que estaba mirando hoy en mi documento. Pronto tengo que viajar, entonces Vero me dice, ¿cuándo vence tu documento? Yo ni me acordaba que tenía fecha de vencimiento. ¿Usted sabe que su DNI tiene fecha de vencimiento? El pasaporte tiene fecha de vencimiento. Le recomiendo que si está por viajar, lo mire. Tiene fecha de vencimiento. Y algunos andan con el DNI, lo tienen vencido, y me fijé en el mío vence en el 27. Creo que en enero del 27, no nos falta mucho, habrá que renovarlo. ¿A cuántos se les vence la licencia de conducir? Y después tienen que dar un flor de examen. ¿Por qué? Porque no miran la fecha de vencimiento. ¿Cuándo vence la fecha de tu licencia? Mirá la de conducir. Prestale atención. Pero el documento que nosotros tenemos en el Señor no tiene fecha de vencimiento. Es eterno. La identidad que el Señor nos dio no tiene fecha de vencimiento. ¿Usted sabe lo que significa eso? Usted tiene un pasaporte para entrar en cualquier lugar del mundo. Y lo digo en forma espiritual, porque es la identidad que la iglesia tiene, que no estamos derrotados. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y dice Pablo, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, hambre, espada, angustia. Fíjense que menciona todas cosas que son corrientes a nosotros. Che, no tengo para comer hoy, ¿qué comemos hoy? Otra vez esto, y bueno. Che, me están persiguiendo, tengo persecución, me persigue un vecino, me persiguen en el trabajo, me persigue algo, tengo angustia, tengo un pozo, caí en un pozo depresivo. Bueno, en todo esto que yo puedo caer, mi amor puede flaquear, pero el amor de Dios nunca se va a apartar de nosotros. ¿Usted sabe lo que significa eso? ¿Usted sabe la identidad que significa esto? ¿Qué te puede separar del amor de Cristo? Dice Pablo, nada.
Por eso dice tribulación, angustia, espada, hambre. ¿Qué? ¿Qué te separará? Nada. Es tan fuerte lo que el Señor ha creado en nosotros que no deberían sorprendernos algunas cosas. Contaba nuestros hermanos que hicieron un viaje muy lindo por el norte y que les ocurrieron muchos imponderables. Y me contaban que en esos imponderables, en lugares con caminos de ripio, de muchos kilómetros de ripio, con dificultades en el vehículo, pero cada vez que salía una dificultad, aparecía una bondad del Señor que les decía, acá estoy yo, no estás solo. Y le resolvía el problema. ¿Te surgía esto? Aparecía otra bondad del Señor. Aparecía otra cosa, aparecía la mano del Señor. Le parecía otra cosa, la bendición del Señor. Ocurría otra cosa, la cobertura del Señor, la ternura del Señor, la asistencia del Señor. ¿Cuántos detalles que el Señor tiene para con la iglesia? La iglesia que es el cuerpo de Cristo, que es la amada del Señor, que el Señor la ve con lino limpio, blanco y resplandeciente, que habla de la santidad, le dice a su amada, le dice a la iglesia que Él pagó un precio muy alto y te dice a vos en particular, sos más que vencedor. Sos más que vencedor. Y el Señor te termina abrazando y te dice, estoy yo. Claro, el enemigo y el trabajo siempre del diablo o de los demonios es patético, porque lo que trata es de confundir a su amada, a la iglesia, y ni le cuento cuando logra sacar a alguien del rebaño, como uno cuando ve esos documentales del león cuando está por devorarse un pequeño ciervo y lo saca del rebaño, o un búfalo. ¿Para qué? Para devorarlo. Lo saca aparte y uno comienza a decir, nadie me quiere, nadie me llama, nadie se ocupa de mí, estoy abandonado, estoy abandonada, el Señor se olvidó de mí, el Señor no me presta atención, le he pedido tanto por esta aflicción, le he pedido tanto por este dolor, le he pedido tanto por esto, y a veces el Señor te responde y te dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y uno dice, ¿cómo dijeron esto? ¿Cómo lo dijeron? Si yo te estoy pidiendo, Señor, esto, y el Señor te dice, bástate mi gracia. Entonces tengo que empezar como una mandarina, que uno come gajo por gajo, y decir, bástate mi gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es la inmerecida bondad que recibimos de parte de Dios. ¿Y cuál es la bondad que has recibido de parte de Dios? La salvación. Nada menos, nada menos. La salvación, la eternidad. ¿Usted se da cuenta que no tomamos la dimensión porque nosotros estamos sujetos al tiempo y al espacio? Usted y yo estamos sujetos al tiempo y al espacio. Usted está muy atento escuchándome y puede decir, qué lindo esto, me quedaría toda la noche escuchándote. Mentiras, hermano, pasa media hora más y usted se levanta y se va, porque está sujeto al tiempo y al espacio. Y si no ocurre eso, comenzaría a bostezar y en un momento se va al baño y después sale al baño, huye. Yo haría lo mismo. Pero ¿saben? Nosotros no estamos sujetos ni al tiempo. Nosotros estamos sujetos al tiempo y al espacio, pero el Señor no. El Señor está ajeno a eso. No tiene espacio y tiempo. Él creó el espacio y el tiempo. ¿Para quién? Para nosotros. Y nos da la eternidad.
Le dice a la iglesia, estás caminando en la tierra con las tribulaciones que hablan el libro de Romanos, con el hambre que habla el libro de Romanos, con la espada que habla del libro de Romanos, con la enfermedad, con un montón de cosas podemos estar lidiando. Pero el amor de Dios no deja de cubrirnos. Y mientras nos cubre, nos deleita. Y mientras nos deleita, tenemos que ser sabios para administrar en lo que nosotros estamos sujetos al tiempo y al espacio, para no dejar de perder tiempo y estar con el Señor. Hoy llegó una hermana al culto y llegó tarde y la vi que llegó como afligida. Y yo dije, qué lindo que llegó afligida. Qué lindo. Porque se notaba que quería venir, no pudo, tuvo que dejarlo y llegó tarde, pero llegué. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! No, mejor me quedo en casa porque estoy cansado, tengo que descansar. Y el Señor en su amor y en su misericordia que nos sigue diciendo, ¡hey! 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 Te he hecho más que vencedor. Y pregunto, ¿qué carga es la que tenés en esta noche o en este tiempo o en esta semana o en este mes? Yo conozco la carga de algunos de ustedes y les digo, sos más que vencedor y el Señor te va a dar la victoria. Si no te da la victoria, te va a decir, mira, no te voy a dar esto que estás esperando, te voy a dar esto. Y te va a sorprender. Pero yo esperaba que sea mañana y el Señor te va a decir, no, va a ser pasado. Es que yo pensaba que iba a ser el mes que viene y el Señor te dice, no, va a ser hoy. Va a ser hoy. Y el Señor obra, no deja de obrar nunca. Lo que nosotros tenemos que empezar a tener la mente de Cristo, como dice el apóstol Pablo, la mente de Cristo, la mente de Cristo, la mente de Cristo. Porque es esto lo que entra en la mente de Cristo. Que nosotros nos demos cuenta quiénes somos y por qué venimos a traer una ofrenda espiritual al Señor, por qué venimos a darle culto. Venimos a darle culto, hermano, porque Él es merecedor de toda gloria, porque me ha dado la vida eterna, porque me ha hecho su Hijo, porque la iglesia está para exaltar su nombre y para recibir sus bondades, y para darle y recibir sus bondades, y darle y recibir sus bondades. Es la identidad de la iglesia. ¿Cuándo vence tu DNI? ¿Cuándo vence tu registro? ¿Cuándo vence tu pasaporte? Porque la identidad que te da el Señor es para que vayas de victoria en victoria. Nosotros muchas veces no alcanzamos a vislumbrar lo que el Señor nos va dando. No nos va dando. Yo les voy a decir algo de unos hermanos de la iglesia, que hoy no están todos, pero sí están 3 integrantes. En una oportunidad vino una joven a la iglesia, y después de esa joven vino el hermano, y después vino la mamá, que ya conocían al Señor, y luego vino el otro hermano. Y yo pensaba días pasados, ustedes saben que estoy hablando de ustedes, ¿no? Franco y compañía, Maxi, Sonia, Marcela, 4 integrantes de una familia. ¿Ustedes toman la dimensión de lo que eso significa? ¿Toman la dimensión de lo que esto es? 4 personas de una familia que se están acercando al Señor, que están confiando en el Señor, que quieren aprender, que quieren buscar al Señor, que quieren caminar firmes en el Señor. 4. Es una multitud. Es una multitud. Es una multitud. ¿Para qué? Para que tengan victoria. Para que en el hogar haya victorias. Para que 4 comiencen a orar. Para que 4 comiencen a buscar al Señor. Para que 4 se pongan de acuerdo. Para que 4 crezcan. Para que 4 miren al Dios.
para que se afirmen, para que en su casa levanten la mano y glorifiquen su nombre, para que en sus casas lean las Escrituras, para que en sus casas estudien a través de los estudios que vamos dando. Una multitud. 4. Comenzó con 1, 2, 3, 4. Wow. Si uno no lo ve, es porque no quiere. Y a veces pasa, no los digo puntualmente por los hermanos, pero a veces uno pasa que dice, no lo ve, me parece que esto es tan difícil, es como que no veo la salida, es como que voy de derrota en derrota, que no voy de victoria en victoria, voy de derrota en derrota. Y el Señor te está mostrando otra cosa. Te dice, espera. Es que aún casos así, cuando salen dificultades, ya no es uno solo orando, hay 4 que se ponen de acuerdo. 4 que se ponen de acuerdo. ¿Sabe lo que eso significa? Es una multitud. Es como cuando 2 se ponen de acuerdo. Por eso el Señor dijo, si 2 se ponen de acuerdo en cualquier cosa que pidan sobre la tierra, yo lo haré. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. Ese versículo es maravilloso porque cuando se comienza una obra en un lugar, en la obra a veces hay 2 o 3. Cuando uno comienza una obra en un lugar, nos está pasando en Tandil, o pasó en Bahía Blanca, o acá mismo cuando comenzamos en su momento la obra, y éramos poquitos, éramos 2 o 3, y eso te abre todo un panorama, pues es que Señor, es que no tenemos que ser una multitud, el Señor nos va a oír cuando seamos una multitud. No, el Señor es más sencillo. Cuando comprendamos que Dios es maravilloso y que su bondad es maravillosa, que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, no divididos, no peleados, no discutidos con unos, con otros, no, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, ahí, 2 o 3. Para adelante. Hermano, usted es más que victorioso. Judith, 1, pero después van a haber 2, después van a haber 3, después van a haber 4. 1. Por la fidelidad de uno, el amor de Dios se sigue manifestando. El amor de Dios se sigue manifestando. ¿Y qué creías? Mire lo que dice en Daniel, capítulo 3, versículo 21. En una historia muy conocida, yo he hecho varias veces referencia a esto, y es cuando Sadrac, Mesac y Abednego, ante la estatua de Nabucodonosor, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, era tal el poder que él tenía, que en un momento los que estaban con él le dicen, ¿por qué no haces una estatua grande de oro y al sonar los instrumentos que todo el mundo se postre ante él? ¿Por qué? Porque veían que Sadrac, Mesac y Abednego, los compañeros de Daniel, ellos no se arrodillaban ante las imágenes y el resto de los gobernadores les tenían envidia. ¿Les suena la palabra envidia? Envidia. A veces hay envidia. Perdone que lo digo, hay envidia hasta en creyentes hay envidia, un espanto. Ahí habla de los frutos de la carne y menciona los celos, las envidias, que no, eso no tiene que existir en el pueblo, sin embargo existe. Pero le tenían envidia a Sadrac, Mesac y Abednego. Entonces Nabucodonosor dice, voy a hacer una estatua muy grande que al sonar la bocina y todo lo demás, todo el mundo se postre y le adore. Y llega a oídos del rey y le dicen, mira, Sadrac, Mesac y Abednego, no lo menciona Daniel, Daniel habría estado de gira por algún lugar, y dice, no se postran. ¿Cómo que no se postran? Pero le hice yo. Los manda a llamar y dice, vengan para acá, todo muy bien. ¿Por qué al son? Hice un Dios, hice un Dios y ustedes no lo honran, no lo adoran.
Y le dice, nosotros no nos postramos ante las imágenes. Entonces el rey le dice en el versículo 21, entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro de un horno de fuego ardiendo. ¿Saben lo que les habían dicho estos tres jóvenes? Le dijeron, oh rey, nosotros no nos vamos a postrar ante tu imagen ni le vamos a honrar. Nuestro Dios nos puede librar de tu mano, pero si no nos libra, no vamos a adorar a tu imagen. Estaba la opción de que Dios nos los librara. Hay cantidad de mártires que murieron, hermanos, murieron sin negar el nombre del Señor y murieron. Murieron y ¿a dónde se fueron? Con el Señor. En estos tres le dijeron, Dios nos puede librar. Y los ataron con sus propias ropas, 7 veces calentaron el horno. Los que los arrojaron en el horno murieron de la temperatura que había. Y unos versículos más adelante, capítulo 3 de Daniel, verso 26, después que los arrojaron, dice, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrac, Mesac y Abednego, siervo del Dios Altísimo, salid y venid. ¿Por qué? Porque el rey, después que los arrojaron a las 3, vieron que había 4 que caminaban adentro del horno, sueltos, se habían desatado. Y dice el rey, ¿no arrojamos 3? ¿Por qué hay 4? ¿Cuántos arrojamos? Y le dijeron, 3, hay 4. Pero el que veo el otro tiene semejanza a hijo de los dioses. ¿Usted se da cuenta? El cuarto parece un dios. Era Dios, caminando en el horno. ¿Dónde estaba Dios? En el horno. Le quiero aclarar algo. ¿Vieron cuando muchas veces hemos tenido hermanos que han experimentado en sus vidas sanidades? Tenemos una sanidad de este chico Valentín, ¿no? Un chico que estábamos orando y tuvo una sanidad total y damos gracias al Señor, el Señor obrando. Pero a veces hay personas que tienen una enfermedad y se mueren de esa enfermedad, como Eliseo, que murió de la enfermedad que tenía. Y uno dice, pero ¿por qué murió? Era tan bueno, tenía cáncer. ¿Dónde estaba el Señor? Estaba dentro de él, seguía dentro de él, acompañándola con la enfermedad que se la iba a llevar a su presencia. El día que nosotros entendamos esto, va a ser, creo que la gran mayoría lo entiende, va a ser maravilloso porque estamos en las manos del Señor. El Señor, si quiere, puede sanarme. Y si Él quiere llevarme a su presencia, no me sanará. Pero con Daniel, con Sadrac, Mesac y Abednego, estaba dentro del horno. ¿Quién era el que estaba dentro del horno? El Señor. Y los desató. Y empezaron a caminar. Entonces el rey Nabucodonosor le dice, ¿quiénes son estos que están adentro del horno? Pero hay 4, sáquenlos. Y dijo, Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, cambió totalmente, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones. Y yo no puedo dejar de pensar en el texto de Isaías. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y ustedes se imaginan, salidos del horno y que no tenían olor a humo. Y los sátrapas, los gobernadores, los jueces, todos mirándolos como diciendo, che, no se quemaron como hormigas. ¿Qué tienen estos hombres? ¿Qué tienen? Dice,
como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabellos se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y dijo a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto, dijo el rey, que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar. Por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. Y el Señor te dice: y tus vecinos engrandecerán el nombre del Dios de Rebeca, de Beatriz, de Gustavo, de Andrés, de Mabel, el Dios de Luis, de Sara, de Juan, de Leonel, de Richard, de Mercedes, de Norma, de Alicia, el Dios de Lisandro. Tenemos la posibilidad de engrandecer el nombre de Dios cada día más. ¿Sabe cómo? Sabiendo la identidad que tenemos y que hemos vencido al mundo, que somos más que vencedores. ¡Somos más que vencedores! Si somos más que vencedores, no nos para nadie, hermano. Nicolás Pinto va a ganar la Fórmula 1 como nosotros si nos damos cuenta. Somos más que vencedores. Esta es la identidad que tengo. Y ante esta identidad y ante esta verdad, si yo la tomo, me doy cuenta que lo mismo que experimentaron Sadrac, Mesac y Abednego, o el apóstol Pablo, o Pedro, o Jacobo, o Juan, o María, o Marta, o Lázaro, o Abraham, Isaac, Jacob, o Elías, o todos los hombres y mujeres de las Escrituras, Ana. ¡Wow! Somos más que vencedores. Que yo me pueda aferrar a estas verdades del Señor para darme cuenta lo que tengo en mis manos. Hermanos, hay creyentes que se van a dar cuenta cuál era su verdadera identidad cuando estén en la presencia del Señor. Y ahí se van a agarrar la cabeza para decir: lo que me perdí, lo que me perdí, lo que me perdí. ¿Por qué no hice historia como aquellos hombres y mujeres de la antigüedad que hicieron historia? ¿Por qué? Porque marcaron la diferencia, porque fueron diferentes, porque le creyeron a Dios, porque tomaron la palabra de Dios, porque se dieron cuenta que la Biblia era una gran verdad, que es una espada de dos filos, como dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es la palabra de Dios y que la comienzo a vivir, la comienzo a experimentar, comienzo a enriquecerme de ella. La vivo, me afirmo, no estoy como a los tumbos, como quien se pone jugando al gallito ciego y le ponen algo y hacen ruidos. ¿No vieron eso? Le ponen una cosa en la cabeza y le tiene que pegar con algo a los demás que se van corriendo y él va tirando. Claro, no ve nada. No vamos dando golpes al aire como dice el apóstol Pablo, sino que damos golpes certeros. Y le damos golpes certeros al pecado para no estar aferrados a él. Y ser más que vencedores. Que no te confunda
el mundo. Días pasados le escribía a una hermana que está viviendo una situación muy particular y yo le escribía y le decía, hermana, estate firme porque vos sos la cabeza de tu hogar. Tus hijos los estás sosteniendo vos, tu familia los estás sosteniendo vos, todo lo estás sosteniendo vos. Le mandé un texto así que yo lo leía 2 o 3 veces y casi me convierto de nuevo. Y de contestación me dijo, bueno, gracias. Bueno, porque no termina de verlo. Bueno, gracias. No, es para tomarlo, es para vivirlo, es para experimentarlo, es para creerlo. No es para decir, bueno, gracias. Es para plantarte firme y decirle en el nombre de Jesús. Y me planto y le creo. Y voy a tener victoria. ¿Por qué? Porque en Él somos más que victoriosos. ¿Saben cuál es el gran problema que nosotros tenemos? Le ponemos fecha de vencimiento al Señor. Señor, cúmpleme esto, cúmpleme esto, cúmpleme esto, cúmpleme esto. Y a veces las cosas el Señor nos las va haciendo porque su voluntad pasa por otro camino. Y dice, ahora no, más adelante, tranquilo. Quiero que te afirmes en mí. Pero nosotros a veces somos caprichosos, tiene que ser ahora, tiene que ser ahora, tiene que ser ahora, tiene que ser ahora y no es ahora. Es cuando el Señor quiere que sea. Eso no tiene precio, no tiene precio. Hemos vencido al mundo. Hemos vencido. El Señor no va a venir a disciplinarte. Yo a veces con la disciplina tengo toda una cuestión que para mí es fundamental. En toda mi vida, en todos los años de pastor que he tenido, he disciplinado gente, sí, he tenido que disciplinar a 3 hermanos. Nada más. Es algo que lo tuve que hacer por situaciones determinadas, disciplinarlos con amor, sin que nadie sepa, bendecirlos con amor, ayudarlos por la situación que estaban viviendo, ayudarlos. Pero a una persona no se la disciplina así porque sí. De la única manera que se disciplina a alguien es por el pecado. ¿Entienden lo que les digo? ¿Entienden? Y el Señor nos hace más que vencedores. ¿Para qué? Para que caminemos con firmeza en su camino, para que estemos atentos a su voluntad, para que el Señor te pueda hablar cuando vas caminando, para que el Señor te pueda hablar cuando dormís y te habla en sueños, en revelación, a través de su palabra, a través de un hermano, y Dios habla, y Dios habla, y Dios bendice, y Dios va abriendo puertas, y Dios va abriendo puertas. El Señor no quiere que estemos como en un laberinto. Ustedes cuando han sido chicos seguramente se metieron en uno de esos laberintos donde hay espejos y uno se mete y tiene una entrada y tiene que salir y a veces se encuentra con los espejos y no sale y algunos están metidos en un laberinto porque quieren estar metidos en el laberinto. Pero acordate, Dios quiere que seas más que vencedor. Porque el Señor ha vencido y te está dando las llaves para que camines en victoria, para que veas el fruto. No hay nada más lindo que ver el fruto de algo. Y es muy lindo, es maravilloso. Hermanos, el que trabaja la tierra no saca así porque sí el fruto. Tiene que dar vuelta a la tierra, tiene que sembrarla, tiene que ponerle fertilizantes, la tiene que regar, tiene que orar para que llueva, y cuando llega el crecimiento saca el fruto y se goza con lo que recoge. Esta es la iglesia que tiene como resultado este fruto para tenerlo como aquella ofrenda que Abel le llevó al Señor cuando se tuvo que presentar. Escogió lo mejor de lo que había sacado y lo presentó como ofrenda. Que seamos una iglesia que vaya de victoria en victoria para que esos frutos, esas bendiciones, nosotros las tomemos y se las demos al Señor. En agradecimiento por todo lo que Él está haciendo.
No te olvides de todas las bondades del Señor. Yo los miro a ustedes, algunos de ustedes, y ha habido cantidad de respuestas contestadas. No te las olvides, anotalas. Esto me lo contestó el Señor. Yo conocí gente que ha anotado, esta bondad me la hizo el Señor, tal cosa. Le pedí un trabajo, me dio un trabajo. Le pedía esto, el Señor me dio. Le pedía por un hermano, le pedía una sanidad, le pedía... Hay gente que se olvida, como los nenes. Usted le da algo a un niño y ya está, ya le va a hacer otro berretín a las 2 horas, porque quiere otra cosa. Se olvidó de la bondad anterior. Que no seamos como niños y que nos demos cuenta cuál es nuestra identidad. Dad gracias a Dios por todo. Miren lo que dice con el texto que comencé de 1 Corintios 15:57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te animás a darle gracias por lo que le estás pidiendo y todavía no llegó? Yo te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás. Yo